Defensa. Pues para hacer un mayor análisis ya estamos con el congresista José Urquizo y también presidente de la Comisión de Defensa. En su momento también fue incluso titular de este portafolio, al igual que el portafolio de la producción. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Sin duda esto pone pues en evidencia cómo es que está vulnerable el sistema de seguridad de este portafolio. Esto es realmente bastante alarmante. Bien, buenos días. Ante todo constituye un hecho grave, un hecho muy delicado de que exista una red de interceptación telefónica y que se haya vulnerado la comunicación del principal ministro en este momento del país, el ministro de Defensa, que se haya vulnerado una comunicación entre la primera dama y el señor ministro de Defensa. Este constituye un hecho grave. Ha hecho bien el señor ministro de disponer, de instruir que el procurador público del sector defensa el día de hoy a primera hora formule una denuncia contra los actores y responsables ante el Ministerio Público y invocar a fin de que el titular, el fiscal del Ministerio Público, proceda a dar prioridad a esta investigación hasta que se determinen los responsables y los cómplices, toda vez de que esta comunicación no solamente atenta contra la seguridad y la defensa nacional en circunstancias muy complejas para el país, donde existen una serie de amenazas en el frente interno, en el frente externo, y es necesario que se termine y se priorice esta investigación. Ahora, ¿qué está fallando, congresista? Porque en definitiva este no es el primer caso del cual somos testigos todos, de hechos en los cuales se pone incluso en riesgo, en inseguridad, pues la defensa nacional, la soberanía nacional también. Es obvio que es necesario dotar de mecanismos al sistema de inteligencia nacional. Es por ello que se ha asignado importantes recursos, que en este momento, en el presupuesto 2013, ascienden a 110 millones de soles. Es necesario mejorar el equipamiento, la inteligencia humana, la inteligencia tecnológica. Hoy, ¿qué dirán aquellos que hasta hace 30 días señalaban de que el gobierno venía impulsando una red de reglaje, de seguimiento a supuestos personajes sospechosos, cuando es el mismo gobierno que en este momento ha sido vulnerado en cuanto a las comunicaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, como es el caso del señor ministro de Defensa? Este constituye un hecho muy grave. Yo lamento que el día de ayer algunos congresistas hayan tratado incluso sobre esta comunicación de darle la atención con poca seriedad y de manera burlona de referirse a este hecho gravísimo para la seguridad y la defensa nacional. Y que en nombre del interés público, una comunicación que no es ilegal, porque si analizamos la conversación, en primer lugar, no se sabe en qué contexto se desarrolla esta comunicación. Presumiblemente es en circunstancias ocurridas hace 8 o 9 meses, es decir, una comunicación realizada el año pasado, donde se aborda el tema del hospital de Pichari. Este convenio entre el Ministerio de Defensa y el PNUD tendría como propósito restablecer, mejorar el equipamiento, la infraestructura del hospital de Pichari, ¿no?, que se encuentra en el ámbito del Comando Especial Brain, donde nuestro personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional viene luchando contra esta banda de delincuentes terroristas aliados con el narcotráfico, y obviamente esta comunicación, que no tiene nada de ilegal, expresa la preocupación del señor ministro de Defensa para atender y solucionar con el apoyo y la participación de este programa de las Naciones Unidas el tema referido a la problemática de salud de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Congresista Urquizo, usted lo ha dicho, esta grabación data ya de algunos meses atrás. Eso significa que es posible que los meses posteriores se hayan desarrollado otro tipo de grabaciones que probablemente van a ir dosificando, dándose a conocer en la medida que pase el tiempo, porque seríamos ingenuos en pensar que es la única grabación que se tiene y que recién se está dando a la luz en estos últimos días de algo que ha sucedido hace algunos meses. Mi preocupación es la siguiente: ¿cómo se dan las comunicaciones? Usted ha sido ministro de Defensa en casos de seguridad nacional. ¿Cómo hacen las conversaciones? ¿Cómo se dan los diálogos? ¿Hay comunicación telefónica? ¿Tienen equipos especiales que estén encriptados, que tengan medidas de seguridad que eviten ser víctimas de este tipo de comunicaciones? Bien, debemos señalar que la comunicación entre los ministros y el señor presidente constitucional de la República, quien a su vez es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
es de manera permanente. No solo están las sesiones de los días miércoles, que es una tradición, las sesiones del Consejo de Ministros, sino de que de manera permanente los ministros despachamos con el señor presidente constitucional de la República. Generalmente el sector defensa está asignado los días lunes o martes para despachar, para agendar temas importantes, trascendentales, del día a día del sector defensa. Por otro lado, el ministro de Defensa es quien conduce la política del sector y está en estrecha y permanente comunicación con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, como es el caso del Ejército Peruano, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú. El día a día consume, agota la labor, a veces no permite estar contestando de manera permanente el teléfono. Esa función la cumplen los edecanes a cargo del sector defensa, y en relación a la comunicación con el señor presidente es de manera permanente para abordar temas puntuales, específicos. ¿Y esas reuniones, por ejemplo, con el presidente de la República, son también por teléfono o son de manera presencial? De manera presencial, de manera presencial. El tema del teléfono yo considero que es pocas veces utilizado, un extremo. El caso de recibir una indicación a través de la primera dama, lo ha expresado el señor ministro en la aclaración el día de ayer. Obviamente se trataba de un hecho muy delicado, como es el tema del mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento del Hospital de Brain, que requería cierta atención. Pero es obvio que el señor presidente está en múltiples acciones, ¿no? Los viajes al interior del país, que lo desarrolla cada fin de semana o a lo largo de la semana, está en permanente conducción de la política exterior, y es obvio que algunos temas que el señor ministro o los ministros pudiesen requerir del señor presidente, a veces tendrá sus momentos y las circunstancias en que estas deben ser atendidas. Ahora, congresista, se quería hacer una doble lectura de esa situación, ¿no? ¿Acaso ya la situación en la cual la misma primera dama de la Nación dejó bien zanjada el tema de que ella pues no tiene aspiraciones políticas ni presidenciables, no era ya suficiente para dejar ese tema de lado y zanjado? Por supuesto, más aún cuando se puede percibir que la intencionalidad de la difusión y obviamente este hecho gravísimo para la seguridad nacional es perjudicar la imagen de la primera dama. La intencionalidad es perjudicar el trabajo que viene desarrollando la primera dama Nadine Heredia. Eso queda absolutamente claro. O sea, no es suficiente el hecho que la primera dama haya señalado de que ya no va a ser candidata, no obstante que a lo largo de estos 21 meses de gobierno no ha dado ninguna muestra. El señor presidente en una amplia entrevista hace unos días señaló que ni siquiera se insinuó esa posibilidad, no estuvo en la agenda, nunca fue materia de una conversación entre el presidente de la República y la primera dama, salió de la nada, obviamente con una intención de perjudicar el trabajo que venía desarrollando y que viene desarrollando la primera dama, vinculada a temas de los programas sociales, de salud, educación, de coordinar la lucha frontal contra la pobreza, en los temas de niñez, de adolescencia, una primera dama que ha venido identificándose, no en épocas de campaña, como generalmente la clase política se acuerda de los sectores populares y del interior del país solo en circunstancias electorales, y esa adhesión de parte de la población hacia la primera dama y obviamente esa confianza hacia el presidente de la República generó esta animadversión, ¿no? En otras palabras, la clase política y estos grupos que cuestionaban la intervención de la primera dama tenían como propósito prácticamente neutralizar, amordazar a la primera dama. Ahora, y este hecho grave, lo único que pretende y la intencionalidad de esta interceptación es perjudicar la labor de la primera dama. Ahora, lo que sí debe llamar la atención y toda la alerta total es el tema de la intercepción telefónica, ¿no? Ahora, si decimos que una de las principales autoridades de nuestro gobierno se supone que tendría que ser el que tiene mayor resguardo en sus comunicaciones ha sido interceptado, entonces, ¿qué le espera a los comunes silvestres mortales y peruanos? Eso sí es lo realmente preocupante. Este hecho es grave. Yo saludo la celeridad en el sentido de que el día de hoy el procurador presentará la denuncia ante el Ministerio Público, y creo que tenemos
la capacidad de exigir al señor fiscal de la Nación que priorice esta investigación y que no cesen hasta determinar los responsables y los cómplices de esta red de interceptación contra el señor ministro de Defensa y obviamente contra quienes pudiesen en el futuro ser víctimas de la interceptación de esta red de chuponeo en el país. Bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo estaremos molestando para que nos cuente qué va a hacer de estas actividades en el Congreso que se van a dar y que estamos a la expectativa nosotros. ¿Ya tienen ya el candidato para la presidencia del Congreso? Bien, este es un tema que se abordará en los próximos días. El día de mañana tenemos un pleno a las 9 de la mañana. Hay varios temas en agenda pendientes, la ley de la criminalidad organizada, la ley de organización y funciones del Ministerio de Educación. Hay varios proyectos que pretenden modificar la ley del Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código del Niño y el Adolescente. Y el día miércoles 17 el Pleno tendrá como propósito seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Bien, congresista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos de inmediato a trasladarnos nosotros al...